Sikuna allin punchaw kachun qamkunapaq, imaynallam kachkanki yachachiq yini. Allinllam amawta Uyarimuchkankichu yachachiq yini. uyarishkanim amawta allinllam Manachu uyarinki. kutichichkaykim amawta uyarishkani. Pisi challatam uyarichkani, may urqu qipampitaq tiyachkanki. Ari llaqtaypim kachkani amawta Churkampa llaqtapi. Chay chariykikuna pisillatam uyarishkayki. Yachachiq Tatiana uyariwachkankichu. Kanchi yachachiq Fidel Wisa. Yachachiq Fidel Wisa. Chinkaron yachachiq Yanet uyariwachkankichu. Mana kanchi. Allin punchaw kachin amawta ari uyarimuchkaykim Ari tipita. nispaqa allin qamtaqa allinchatam uyarimuchkayki. Chuyanchata. Chaynapiqa nispaqa qallaykusunña yachachiq masiykuna. Qawamuchkankichikchu? Ari Ya. Kunan punchaqa tawa ñeqitañam llamkasunchik. Ya estamos en la cuarta sesión, colegas. Ya, el tema del día de hoy va a ser runasiminchikpa tukupayninkunata riqsisunchik, ¿ya? Conoceremos los sufijos de la palabra quechua. ¿Ya? Entonces, rápidamente nos vamos a ir a la siguiente diapositiva porque más va a ser práctica, ¿ya? Van a estar atentos. Ya. Dentro de los 14 sufijos que tenemos, una de ellas, aquí está el caso genitivo pa, que en castellano lo utilizamos como de, la y del. ¿Ya? En nuestras conversaciones diarias en el castellano, este caso genitivo es la de la y del. ¿Ya? Entonces aquí, como raíz o sustantivo o nombre, para nuestro ejemplo del día de hoy tenemos cuchi, huaca, allqo, ñawi, simi, chukcha, maqui, pacha, wasi. A estas raíces, al sustantivo, al nombre, ¿no? Le vamos a añadir este genitivo pa, está con rojito, está, su marca es pa, del genitivo es pa, cuchipa, huacapa, allqopa, ñawipa, simipa, chukchapa, maquipa, pachapa, wasipa. ¿Ves? Le hemos añadido el sufijo pa. Y cuando lo vamos a traducir al castellano, como ustedes ven, cuchipa del chancho, huacapa de la vaca, allqupa del perro. Entonces, así sucesivamente, colegas. Entonces,
dependiendo del género masculino o femenino, vamos a utilizar del o si no de la. ¿Ya? Como ejemplo, estamos aquí añadiendo ya una palabra más a la raíz. Tenemos de cuchipa, chupan, huacapa, huajran, allqupa, ringring, ñawipa, rurun. Traduciendo tenemos cola del chancho, cuerno de la vaca, oreja del perro y iris del ojo. ¿Ya? Entonces, colegas, ese es el genitivo pa. Ahora, en la siguiente diapositiva ya ustedes van a utilizar este genitivo pa con su respectiva traducción, ¿ya? Para hacer los ejercicios para que ustedes más adelante no se estén equivocando, ¿ya? Aquí están las palabras, ¿ya? Realizar prácticas con las palabras. Yamkay, yachay, pucllay, tiyay, huacay, wasip, pacha, ¿ya? Entonces, aquí estamos en la sala, estamos cuatro docentes. Ya está Fidel, está Tatiana, está Janet, está Jenny. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 14 palabras, cada uno estaríamos tomando tres palabras ya para cada uno. Ya. Aquí para alguien será Pucllay, Tiyay, para otro maestro será Huacay, Huasi, Pacha, Chuya, Mikuy, Watay, Illay, Misikuna. Ahora, si ustedes recuerdan en la clase pasada de que el sufijo cuna es pluralizador. Y si ven ustedes cuna, ya deben de, cuando trabajamos con el cuna, estamos ya para formar oraciones en plural, ¿ya? Muy bien. Las primeras palabras lo hará la maestra Tatiana, la segunda parte lo hará la maestra Janet y la tercera la maestra Jenny. ¿Qué cosa van a hacer? Le van a añadir ustedes el sufijo genitivo pa, lo que hemos hecho acá. ¿Ves? Aquí está el nombre kuch. Le añadimos el sufijo genitivo pa y dirá del chancho. ¿Ya? Si es huaca, huacapa, de la vaca. Ese sufijo genitivo es lo que vamos a utilizar, ya colegas, con estas palabras. Algunas son palabras verbales, como yamkay, chacmay, manchacui. Ejemplo, con la primera, a ver, le vamos a ayudar a la maestra. Ya. Yamkay, Maestro, Yancaipa sería. ajá, exacto, maestra. Entonces, aquí le estamos añadiendo, ¿ve? Yamkaipa. Pero su glosa o su traducción, ¿qué diría ahí? A ver, ¿qué diría? Tatiana. Del trabajo, Ya, Amauta. muy bien, ya del trabajo, muy bien.
La siguiente palabra. Añade el sufijo genitivo pa. Palabra chacmay. Tatiana. Ya lo dejamos así, retomará Tatiana. A ver, pasamos con Janet. Yachay, Pucllay, Tiay. Yachaypa, pukllaypa, tiyaypa. Ya que cuando lo traduces, ¿qué va a decir la primera palabra? Él aprende, Del saber, ¿no? sí, Yachaypa, del saber. ajá, Ya, del del jugar, conocer, puede ser del, jugar, como usted puklay, está diciendo también, ¿no? Ya. jugar, Pucllay, jugar, del jugamos, jugar. Pucllaypa puklaypa, sería del jugar. Tiay, del jugar. Siéntate, tiyaykuy, tiyaypa, tiyay, fíjate acá de tía, tiyaypa. de nuestra Ah, no, de la familia. tía, ¿no? O sea, de su Claro, tía. de la Sí, tía, de su ¿no? O tía, de la de la tía, tía. o del sentar también, dependiendo del contexto. Tiyay, tiyay, sí, pues. Ya. A ver, Jenny, Huacay, Huasi, Pacha. Ya, allinmi amawta. Wajaypa de llorar. Wasipa de la casa. Pachapa de la ropa. O Aquí de la también hay que tierra ver el también. contexto. Pacha, claro, ropa, como también puede ser de la madre naturaleza, ¿no? De la tierra. Pacha también se dice al planeta Tierra, ¿no? Ya, muy bien. Fidel, Fidel no está. Ya. Entonces, ese es el caso práctico de cómo vamos a utilizar el sufijo genitivo pa. Pero ahora vamos a hacer una oración, ya, una oración. Eso es así, ya. A ver, aquí vamos a hacer con plural, ¿ya? A ver, aquí. Ya, ahora, colegas, vamos a pasar a la utilización del genitivo pa, pero en plural, ¿ya? A las mismas palabras que estaban en singular, ahora lo estamos poniendo en plural, ¿ya? Llamkaykuna, chakmaykuna, manchakuykuna, eso es para Tatiana, ¿ya? Yachaykuna, Pucllaykuna y tiyaykuna es para Janet y Waqaykuna, Wasikuna, Pachakuna, ese es para Jenny, ¿ya? A ver cómo vamos a añadir el sufijo genitivo pa. A ver, maestra Tatiana. Amauta llamkaykunapaq
Ya, llamkaykunapa, pero traduciéndolo, Para trabajar. estamos en plural. Recuerden que el kuna es los, ya, llamkaykunapa, de los trabajos. Ya. Chakmay, Chakmaykunapa. ya, pero en castellano, Los chacmeos. el barbecho, ¿no? Los barbechos, chakmay es barbechar, ¿no? Ya, barbechos, de los barbechos, ya. Manchakuykuna, Manchay, manchakuykunapa. ya, de los miedos, Miedos, de los los temores, ya. Janet, Pukllaykunapaq, tiyaykunapaq, waqaypaq, no le vamos wasipaq. a añadir kuna ahí abajo. No le hemos añadido hasta Ah, ya. wagaykuna, wasikuna, Waqaykunapaq, ajá. pachakuna, ¿no? Sí, 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 sí. Pero traduciéndolo, Waqaykunapaq. traduciendo, ¿qué significaría? Ah, ya, para jugar, ¿Ya? waqaykunapaq. Para sentarnos, para llorar, de las casas, wasikunapaq. ¿Ya? Jenny, Continúo, ¿no, profesor? mikuykuna, watiyakuna, misikuna. Mikuykunapa de las comidas, watiakunapa de las pachamancas, ¿será? Y mikuykunapa de las comidas. ¿Ya? Y el último, misikuna, Ah, misikunapa de los gatos. ya. Entonces, funciona con singular, también funciona en plural, ¿ya? Ahora vamos a formar oraciones con esas palabras, ¿ya? A ver, cada uno de ustedes con la palabra que ha escrito van a dictar una oración, yo voy escribiendo, ¿ya? Pukllaykunapaq, Yachachiq Tatiana, con Chakmay, con Llamkay o con Manchacuy, con cualquiera de esos. A ver. Un ejemplo. Wauji. Wauji. Pedro. Chacmaco. Wauji, Pedro, Chacmaco, Mamampaj, ¿ya?
Wauji Pedro chakmakun mamanpak chakmakun. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el sujeto, objeto, verbo, ¿ya? El verbo debe ir al final. ¿Ya? Wauji Pedro mamanpak chakmakun, ¿ya? A ver, Wasipa, con Wasi, a ver, díctame, Janet. Sí, wasi. Wasi. Mamaypa wasinsi hatun. ¿Está bien? ¿Allin chamauta? Ya, pero vamos a utilizar el pa, ¿no? El pa. De, Mamaypa wasin. ya, ahí está, mamaypa, Mamaypa mamaypa, wasin. así. Wasin. En todo tengo que utilizar, maestro. No, 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 en uno nomás. Hasta Ya. dos puedes Mamaypa utilizar. wasin mi. Ya, Wasin mi, mamaypa wasin mi hatun. jato, allí mi chay. Ya está. Hatun. Kawasimi, jato. Wasin mi, Estamos mamaypa. utilizando el genitivo pa, ¿ya? Y ahí Ah, está. ya, wasin mi. Allá chachar yeni. Ari Ya amauta. chachar yeni. Mikuywan. Mikuykuna. Irqikuna mikuyta munanchu. Allinchu kanman. No, vamos a utilizar el genitivo pa. Allá. Ya, erjikunapa, erjikunapa, ahí está la pa. Ahora añade Irqikunapa algo ahí, sujeto, objeto. mikuyta munanchu. Ya, erjikunapa, dependiendo en qué tiempo tienes que hablar también. Erjikunapa, Irqikunapa ah, mikuyninta ya, missing por decir, erjikunapa, missing mana, ikuita, munanchu pues. munancho, ya, munancho, ya. Los gatos de los niños no quieren comer. Ya. A ver, uno más vayan pensando, ¿ah? Con estas palabras ya. Sacha. Sacha es para Tatiana. Allgo para Janet. Wallpa para Jenny. Ya, con esa palabra vamos a formar una oración, pero utilizando el sufijo pa, ¿ya? El genitivo pa. Yo voy a escribir. A ver, colegas. Sacha, con Sacha, Tatiana. Sacha, sabes que es árbol, ¿no? Sacha parurun.
sachapa, urun, miski. Ahí está el genitivo pa. Los frutos del árbol son agradables, son dulces. Ya. Con ajo, allqupa, ring ring, hatun. Las orejas del perro son grandes, ¿ya? Con hualpa, Ñuqa mauta. Hualpapa. a ver, Runtun miskillañam. Wallpapa ya, runtun miskillañam. hualpapa runtun, Miskillañam. ya está. Hualpapa runtun, isquiaña, ya está. ¿Ves? Estamos utilizando el genitivo pa, ¿ya? Ahora pasamos a conocer otro sufijo más. El caso dativo man, ¿ya? El sufijo dativo man es una marca de las preposiciones a, hacia del castellano, con los verbos que ofrecen doble acción: dar, avisar, dar algo a alguien. ¿Ya? Pues aquí lo vamos a agrandar un poquito más, muy chiquito está, creo. Ya. No se van a olvidar de lo que hemos aprendido, el pa, porque todo esto que estamos aprendiendo van a tener más adelante la relación de cómo vamos a añadir, ¿ya? Ya. El caso dativo, man, el sufijo man, funciona de la siguiente manera. Nombres taytay, anta, mikuy, ñawi, pampas, sallqapampa, wawqi, pacha, wasi. ¿Ya? Yachachiq Tatiana, Fidel chaypi yachukachkan, manaraq chayamun Fidel. Tatiana, ñawincharamuy. Tatiana pues chinkarunña. Janet, A ver, amauta manam uyarichaykamunikish imatan ninki. Imatata ruwasaq. Tatiana, ¿no? Janet. Janet, ya. Kaypim Imatata. simikunatasqa. Tenemos los nombres o raíces o pronombres, ¿no? Taytay, anta, mikuy, ñawi, pampas, sallqapampa, wauqi, pacha, wasi. A esas raíces le vamos a añadir, como en antes le hemos añadido el genitivo pa, le vamos a añadir el man. Ya. Taytayman, Allinmi amauta. Ni antaman, kamsaykiña ya, mikuyman, ñawiman, ñawiman, pampasman, pampasman, sallqapampaman, wawqiman, pampaman, pachaman, wasiman. Ya, pachaman, estamos wasiman. utilizando el caso dativo man, ¿ya? Ay. Y allí está la glosa, la traducción. Ahora, utilizando este sufijo man, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
realizar prácticas con las palabras huaca, puma, añas, ato. A estas palabras ustedes le van a añadir el man. ¿Y qué Ah, ya. significa en castellano, ya? A ver, vamos. ¿Qué Ay, significa el man? sí. A o Asia, ¿ya? Asia. ¿Ya? A Asia. o Asia, ¿ya? Hacia mi papá, hacia Anta, a comida, a ojo, así, con las siguientes palabras. A ver, ya, chache, Tatiana. Hasta Jampato, ¿ya? Hasta Jampato, ¿ya? Huaca, Puma, Añas, Ato, Jampato. Hasta allí para maestra Tatiana. Para Janet, Cusi Cusi, Orongoy, Chuspi, Sisi, Gencho, hasta allí. Payeni, Chihuaco, Urpito, Tuco, Uija, Ronto, hasta ahí, ¿ya? ¿Qué le vamos a añadir? El Man. sufijo Asia o dativo man. man, Sufijo, ¿ya? sufijo A ver, dativo, man. calla que muy Tatiana. Tatiana, Manacho Hawamunki. Tatiana, Chincaron, Janet, A ver, amauta, allinchkanga chay. Kusi kusiman, allí, urunjuyman, chuspiman, sisiman, hinchuman, wi chihuacum, manañam ñuqapaq chayñachu. ya, pero castellano Hinchuman. maticra ya. Ay, vida. Mamá, kusi kusi es alegre, ser alegre. Urunjuy es el allinchomauta. A ver, a ver, a ver, a ver. Kusi kusiman, kusi, eso está alegre. Ya, tú lo estás conceptuando como muy alegre, ¿no? Pero aquí el cusi es la araña. Ay, ves, mira, mana ya chaniconichu. Kusi, kusi, araña. Ve, mana, ya chay con Para que sepa. llueva, no es para colgando, se baja a la casa, Ay, ay, es ay, ese ay, 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 sí, cusi. sí, ya. Ay, ya ves, becha, man, chay, chata, mana, ya chay, son chamauta. Mm. Kusi, kusi. Dices que es Orongoy, araña. Uronjoy es el, ¿cómo se llama? Ay, me jongaron y mamauta. el orongoy es la abeja, o si no, el abejorro, ¿no? Ah, ya, abejorro. Ya. Chuspi, la mosca. Sisi, las hormiguitas. Hinchu, creo que le llaman al ¿cómo se llama a este animalito que chupa los, ay, me olvidó. La florcita, De picaflor. picaflor. Allí chumaut. Allí, pero cusiman, Ah, ya, cusiman, hacia la araña, ¿no? Hacia, hacia la hacia, araña, a, hacia la araña. ya. Urunjuiman, Orongoyman, hacia el abejón grande, ¿no? ya, Chuspiman, hacia la mosca. ya, Sisiman, hacia la abejita, la hormiguita. ya, Hinchuman, hacia el picaflor. ya está, muy bien. Hinchuman, A ver, maestra Jenny. hinchuman. Ari amauta. Chihuacuman hacia el Chihuaco. Ah, no, pues al castellano tienes que traducir, pues. Chihuaco. Chihuaco es Ujú. el zorzal. Ay, Zorzal. Ya, en castellano es zorzal, es el chihuaco. Ya. Hacia el Zorzal sería Ya, Chihuacuman. Urpituman hacia el pájaro.
No, la paloma. 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 Tucumán hacia el búho. Ya, Uwijaman hacia la oveja. ya, Runtuman hacia el huevo. ya. Allinchu amauta. Allinmi. Ya, chachi, Tatiana, ñachikutiramunkiña. Ama utapasiykay chapita puchakay kusayki manara huklaman pasaykuskaptiki. Ma, Chihuaku imaninchik castellanopi. Zorzal. Ay, el zorzal. Chaymanta urpitu. Paloma. Ay, pero hay otros pajaritos así, por ejemplo, los otros que hay. ¿Cómo se generaliza o cómo puedo decir, por ejemplo, al Ah, ya, piscokuna son todas las avecillas que hay. Así sin ay, a todo? distinciones son piscokuna, son los pajaritos. Piscukuna. Ay, 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 ay. Gracias, Amauta. Ya, ya pasó, mano, Tatiana, Chincaro. Ya, Canan, Yanet, Yapanki, Aicha, Uma, Rapra, Krista, Ay, ay, Sacha, y Yeni, ay, Waita, Amauta. Ruru, Sapitulio. Ay, cha. Ya. Ay, chaman. Hacia Ya, la carne. ya, Umaman. Hacia la cabeza. ya, Umaman. Rapraman. Hacia la hoja. no, mana, Rapraimata. ala, Ah, ya. Entonces, hacia la ala. Rapra. exacto, Rapraman hacia la ala. Hista. Histaman hacia el nido. ajá, Hista. Maipita, Sachaman hacia el árbol. ujú, Huaitaman hacia el flor. Ruruman hacia la pepa. Ruru. Ruru es claro, pepa. el rorro también puede ser la pepa, como también puede ser el iris del ojo, ¿no? Y esta vez utiliza para el fruto, ¿no? Ya, ruruman hacia la pepa. Sapiman hacia la raíz. Tuyuman hacia el hueso. Chay caballachos más chatachu. Ya pachayka, pues vámonos para allá y más tapas. Cuchiman hacia el chancho. Ya, Chaya taña joven mamá tañarima y camucho. ya, Yeni, De lo que me habías dicho, profesor. sí, Ari, Huaytaman hacia la flor. Ururuman hacia el fruto. Sapiman hacia la raíz. Tuyuman hacia el hueso. Ñawiman hacia el ojo. Wijiman hacia las lágrimas. Allinme, Chukchaman hacia los cabellos. Kunkaman hacia el cuello. Chaquiman hacia los pies. Maquiman hacia las manos. Misiman hacia los gatos. Allhuman hacia los perros. Chayllatam amauta. ya, Allinme, chaypega. Eh, ¿Qué palabras no conocen acá? Pregunten ya en castellano. ¿Conocen todo? Cuchi, chita, Ah, masu, wistu, llama, whiskacha, Amauta Amauta hista. kay chapi. maigan, Hista amauta. chitas son las ovejitas, pues las pequeñas ovejitas.
Manajista ninmi. Nido. Hista amauta. Nido de los Este es, palomitas. ese es nido, es Krishna, con N, es Krishna, ¿ya? Es namai. Krishna, es nido, Krishna Hesna. también. Hesna. Kay chapi tapuy kamsay amauta. Kay min kay nata ñoqa nirani ruruman, me refiero hacia la pepa. Pero Ajá. yachachi masi ñataq niykamun kay ruruman, el fruto también puede ser. Allinmi, rurun riki, sachapa rurun, cantarme, y iris del ojo también se dice ruru. Ay, 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 ay. Pero fruto. Usqanpaqmi chay rurun. Sachapa rurun, ñawipa rurun, iris del ojo. Ay, 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 ay. Ya, Mana entendí. sachapa rurun, su fruto del árbol. Ya, iskaypaqmi chay rurun, allin, ya. Chaymantaqa masu, wisto, llama, wiska, chaytaqa yachankichikchu. Masu imataq chayqa. Masu. Murciélago. Ay, masu. Masu taqkan chay kana hatun masu. Ah, ya, ya, wisto, Hista. wisto sí sabe, ¿no? Wisto vida. Sí. Wisto es caballo. No, wisto es, pues, cojo. Coger. Ah, wisto. Ay, 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 ay. Wisto, wisto. Wisto también a veces al caballo lo dicen, entonces wisto es de cojear. Sí. Gracias, amor. Ya. Mira, iskayllapira kachkanchik, achkarami kachkan llamkayninchik. Kananga. Caso ablativo manta, ¿ya? El sufijo manta, ¿cómo vamos a utilizar? Es una marca de la preposición desde, en el castellano utilizamos desde, el origen, ¿ya? Ahuaycha, Lima, Pampas, Ñañay, Mamay, Turi, Huauji, Taytay, Masi, Huasi. Esas son las palabras o raíces, ¿ya? A partir de esas raíces le añadimos el sufijo manta y va a decir Ahuaycha manta desde Ahuaycha, Lima manta desde Lima, Pampas manta desde Pampas. ¿Ya? Es el origen de donde estamos viniendo, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar este manta en las siguientes palabras, ¿ya? Tatiana, uyarimuchkankichu manañachu. Ripo con Tatiana, ya, Janet, hasta Orongoykama. Y Jenny hasta Runtucama. Chaypi ima vamos a ver guía chaykoya, ñawin chaykoya, amauta mana. Ay, El manta. sufijo ablativo manta, chaitam Ya. ya pasó. Manta. Manta, Aguaycha Ya. manta, Lima manta, chay manta, que Pampas significa desde. ¿Ya? Ah, ya. Manta desde, Entonces, ¿no? vaca manta Desde. desde la vaca, ¿ya? Chay nañam Ya, tikranguich, bien. ya. Ah, ya. Entonces, desde. Huacamanta desde la vaca. Ya. Puma manta desde la puma. No, Añas manta desde el añas. no, pues, Atucmanta. zorrillo, pues, zorrillo. Zorrillo. Castellano no tikranguich, Añas desde el zorrillo. Atucmanta desde el zorro. ya. Jampatumanta desde el sapo. Cusi desde Imaneoran que Cusi que era desde la de las hormigas, no, de esos grandes, ay, Rana, raro, rana.
Cusi es, no, jampatu no es sapo. Rana, rana. Ay, desde la rana. Cusi desde ese hormigón grande, ¿no? No, la araña, la araña. Ay, la araña, ves, Jongaruni, de cusi desde la araña. Orunjuy manta Ya, de desde la abeja, este es el del abejorro. abeja grande, ¿no? Ajá. Chay kamayani oranquien amauta. Ya, ya, kananga yeni. Ari amauta. Chuspimanta desde la mosca. Sisimanta desde la hormiga. Hinchumanta desde el nido. Chihuacumanta desde el zorzal. Urpitumanta desde la paloma. Tucumanta desde el búho. Uijamanta desde la oveja. Runtumanta desde el huevo. Allime. Ya, nispa, ñam, chuyanchasqaña o alguna cosita no saben de ahí. Hinchu amauta. Picaflor. Ya, picaflor. Ya. Kunankama kimsa sufijo tam yacharunchiña. Pa, man, manta. Ya, kimsa taño yacharunchi. Margen con Kananka, la ponimonki amauta pa. Chay mantanin imata. María Per, Man. taño yacharunchi, ya. Y El caso desde. genitivo pa. Cuchi, pa, huaca, pa, aljopa, ya. Genitivo pa. Ya, yacharunchi. Kananka, el dativo man. A, Asia. Ya, chaytapas llamkarunchiña. Caso benefactivo paj, faltan chega, chayta pawarusqanichus, ma. Ya. Caso ablativo manta, kanachallan llamkarunchiña riki. Pacamanta, pumamanta, añasmanta, chaykunata. Pawarusqanchik kaypi. Ya. El caso benefactivo paj, en castellano este paj significa para, ya, para. Para Janet paj, Jenny paj, Pedro paj, Aljo paj, ¿no? Entonces significa para, es benefactivo, ¿ya? Runa paj, para la gente, Wauji paj, para mi hermano, Pani paj, para mi hermana, Ñañay paj, ¿ya? Este paj ahora vamos a utilizar con estas palabras, ¿ya? Como es benefactivo, ustedes ya igualito. Janet hasta Orongoy y Jenny hasta Ronto, ¿ya? Utilizando el benefactivo paj, ¿ya? Allá hay camuchi. Janet, Ah, irimaskas man aprendes, pe. Huacapaj para la vaca. Alinchu. alim, alim, alim. Pumapaj para la puma. Añaspaj para el zorrillo. Atujpaj para el zorro. Jampatupaj para el sapo. No, O, ¿cómo se llama? Jampato es rana. La rana. Allá. Kusipaj para la araña. Orunjuipaj para el chaita jonjarone. Iman sutinche orunjuy. Puede ser abejorro, puede ser abeja, abeja. Allá, para la abeja. Orunjuipaj para la abeja. Ya. Chaika mayani Jenny, waranki. Jenny, Ari amauta. Chuspipaj
para la mosca. Sisipaj para la hormiga. Hinchupaj para el picaflor. Chihuacupaj para, me he olvidado. Zorzal, ¿Cómo era? zorzal. Zorzal, ¿no? Chihuacupaj para el zorzal. Urpitupaj para la paloma. Tucupaj para el búho. Uwijapaj para la oveja. Runtupaj para el huevo. Ya, Allí chamanta. allí, ya. Kunanqa manta desde ñamchayta ruranchikñaw manaraqchu. El caso ablativo manta es una marca de la preposición desde. ¿Ya? Amricayta ruranchikñaw. Manta Caso es desde. locativo pi. ¿Ya? Caso locativo pi. Es una marca de la preposición en. ¿Ya? Solito la pi significa en. ¿Ya? Awaychapi, Limapi, Pampaspi, Ñañaypi, Mamaypi, Turipi, Waujipi, Taytaypi, Wasipi. ¿Ya? En Awaycha, en Lima, en Pampas. Es nuestra ubicación, ¿ya? ¿Dónde nos encontramos? ¿Ya? ¿Qué papá? Patio del profesor, en esta amiguita. Una Ahora banderita. realizar prácticas con las palabras. Agregamos la palabra pi y el verbo ir, risa. ¿Ya? Pero primero vamos a trabajar con el locativo pi. ¿Ya? Huacapi sería en la vaca, ¿no? Añaspi en el zorrino. ¿Ya? Así van a hacer. A ver, Gencho, hasta Gencho va a hacer Janet y Jenny hasta Huizcacha. Ya. Huacapi. En la vaca. Allí en Chamauta. Añaspi en el zorrillo. Aturpi en el zorro. Jampatupi en la rana. Urunjuipi en la abeja. Chuspimpi en la mosca. Sisi en la hormiga. Hinchu en el picaflor. Allí en Chamauta. Tienes que añadir el sufijo pi, tienes que añadir. Hinchupi, ajá. Sisi, pi, Claro. donde la Si hormiga. no hay pues, no habría Hinchupi, si es que no le sí. añades. Hinchupi en el picaflor. Chihuaco, Urpito, Tuco. Chihuacupi en el zorzal. Urpipi en el pájaro. Tucupi en el búho. Ya, Urpita hemos dicho que es paloma. Ay, mamacita linda, Urpito. Allí en mi Urpitupi en la paloma. Urpitupi. Ya chachayeni, misi, pilpinto, chita, masu, wisto, llama, wiskachichayo, ma. Ariamauta. Misipi del gato. Pilpintupi desde, eso sí no Ah, sé, no estamos en Amauta. desde, pi significa en. Estamos con el En, ¿no? sufijo pi, Allá, que significa en. en. Pilpinto, eso, Amauta, ¿qué significa? Ya, misipi en el gato. Yeah. Pilpinto,
Mariposa. Ahí, pilpintu, en pilpintupi, en la, en la mariposa. ¿Ya? Chitapi, desde la oveja. No, no estamos en la desde, ¿ah? Estamos en el Ah, locativo pi, ubicación. mm, ¿Dónde está ubicado esa ay, palabra ay, ay. pi? Mm, Chita es un corderito así, bebito, ¿no? No es grande, ¿no? Entonces, chita sería en el corderito, ¿no? O en la ay, ay. ovejita, Chitapi, en la oveja. pero pequeña, pequeña. Ya. Ay, ay, en la Ovejita puedes oveja decirle, pequeña. ¿no? Ay, ay. Ovejita. Masupi, masupi es, no sé, amauta, Murciélago. o murciélago. Masupi en murciélago. Wistupi en cojo. Llamapi en llama. Huizcacha en vizcacha. Allinchu amauta. Ya, en la siempre tienes que añadirle ya, en la vizcacha, en la llama, en el perro, no, ya. Caso instrumental one, ya. El one en castellano significa con, ya. Hinaiwan, tinyaiwan, misiwan, ñañaywan, mamaywan, turiwan, waujiwan, taytaywan, allquywan, ya. Y como glosa o traducción tenemos pues, con mi quena, con mi tiña, con mi gato, ya con alguien nos estamos encontrando, ya con alguien, vamos siempre acompañados. Entonces con estas palabras, palabra wan, añaswan con el zorrino, atojuan con el zorro, ya. Chayna tukuka marimamo yanet y Huizcachaca marimanga yeni. Wan, estamos utilizando el sufijo wan, ¿ya? Ayaykamo yané. Maymanta hongarusqanimi. Maypi puñuycha hapiron. Maymanta qallaykamusaqniwankim. Añasmanta hasta tukucama. Wan, Ah, ya, sufijo wan ya. tambiapanki chay. Añaswan, imaninmi kay verbompi. Con, wan significa con. Ah, ya, wan. Wan es con. Es con. Ya. Añaswan con el zorro, zorrillo. Atojuan con el zorro. Jampatuan con la rana. Urunjuiwan con la abeja. Chuspiwan con la mosca. Sisiwan con la hormiga. Hinchuan con el picaflor. Chihuacuan con el zorzal. Urpituan con la paloma. Tucuan con el búho. Allincho Ayaymi, amauta. yachachayeni, tukunapaqña. Ya ñuqari maykamusaq. Misiwan con el gato. Pilpintuwan con la mariposa. Chitawan con el murciélago. No, chita Wistuwan, es ovejita, es corderito. achitan. Achitawan con la ovejita. Masuwan con el murciélago. Wistuwan con el cojo. Llamawan con la llama. Huizcachawan con la vizcacha. Allinchu amauta. Ahora sí, alguien me chayka makachika. Yuyariykusun, yuyarichaykus ama qonqankichikchu,
Nunca tawayoqmi kay sufijukuna chaytam yachana, ¿ya? El caso genitivo pa, kuchipa, wakapa, que significa de la, ¿no? Eso ya hemos practicado. Chaymanta yacharunchik. El caso dativo man, que significa hacia, ¿no? Taytayman, antaman, mikuyman, chaykunata yacharunchik. El caso benefactivo paj, que significa para, ya, para mi mamá, para mi hermano. De manta caso ablativo manta, desde, paca manta, puma manta, chaykunata rimaranchik. De manta caso locativo pi, maypitaq tiyachkanki yanet, niptega, Churcampapi, Amauta Eber, Nimunkiriki. Chaypi, ¿dónde estás ubicado? Yane yeni, pues, maipitaq tiyachkanki yeni, niptega, Huancayupi, yachachik Eber. Ese es locativo pi. Emantaga, caso instrumental wan, que significa con, ¿ya? Epnirankichik, añas wan, atok wan, cheta primaramunkichik, ¿ya? Sulpay, amauta masikuna, kuichichao punchao kama. Ya. Hasta el día sábado, maestra Janet, Jenny, Tatiana, que se ha escapado. Ya saben que esta diapositiva va a estar a disposición de ustedes para que repasen. Ya, la secretaria les va a compartir la grabación también. Kuichichao punchao kama nispaga, ñuqawanga yachachik Janet, yachachik Jenny. Allinmi amawta Allinmi amawta tupananchikama. Ari, yanqata huchaman yaykurwaqchik, sumaqllam purinkichik, Está interesante la clase, maestro. Gracias más bien a Ya, usted. maestra. Listo, hakuchik nispaqa.